Amados hermanos, muchas bendiciones. Qué bueno encontrarnos. Vamos a estar en la palabra del Señor aquí en 2 de Timoteo capítulo 4. Ahí voy a leer del verso 1 al 8. Vamos a meditar esta tarde. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón y Padre querido, añade bendición para poder meditar en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Te encarezco. Ya, te encarezco. Dicen los estudiosos que esta es una palabra fuerte. Ya, una palabra fuerte. Ya. Como te pongo bajo juramento. Ya hay un llamado solemne, lo que dice Pablo le está diciendo a Timoteo, es fuerte. ¿Por qué? Porque él ya está prácticamente despidiéndose. Y mire, es tan fuerte que pone a Dios, ¿verdad?, Padre, y al Señor Jesucristo como testigos. ¿Ya? Te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Ya? Entonces Pablo aquí describe a los miembros del tribunal donde se dio este testimonio, este juramento, digamos, que le dice a su discípulo Timoteo. ¿Ya? Mientras Pablo estaba sentado en su fría y húmeda prisión, entendió que había una realidad espiritual presente que iba más allá de las paredes de su celda. Espiritualmente, a través de esta carta, dio testimonio solemne a su joven discípulo, amado, amigo y asociado, y lo hizo en presencia de Dios, ¿ya?, que nos juzgará a todos. Entonces, cuando dice en su manifestación y en su reino, es porque Pablo estaba clarito, estaba creyendo enterito ahí, hermano, que el Señor pronto vendría. Habían pasado ya más de 30 años quizás desde que fue tocado por Dios y convertido al Señor. Entonces él abrazó ¿cómo se dice, hermanos? Esa esperanza bendita, ¿verdad?, que nos sostiene a los cristianos de que el Señor volverá por nosotros, que el Señor volverá para llevarnos a estar en su presencia, y eso es maravilloso. Y Pablo dice entonces, hermanos, delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué le encarga Pablo a Timoteo? Le encarga que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ya? Entonces, el énfasis de Pablo en la palabra de Dios ha sido constante. ¿Ya? Hay 36 referencias al evangelio verdadero en esta carta y alrededor de 17 referencias a la falsa enseñanza, porque es lo que se vivía. ¿Ya? Entonces, en este momento, Pablo lo exhorta, Pablo lo confronta con esta verdad. Hermanos amados, que debe predicar la palabra de Dios. Debe predicar la palabra de Dios, debe predicar la palabra. ¿Ya? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ya? O sea, no solamente en un momento, sino en todo momento. En todo momento. ¿Ya?
Esto nos dice cuándo debe estar listo el pastor para predicar la palabra. El pastor y todos los cristianos debemos estar siempre preparados para hablar de Cristo, para hablar del Señor. ¿Ya? Y en el caso de un pastor, él debe predicarla cuando es sencillo predicar y cuando es difícil también. ¿Ya? Debe predicar cuando hay evidente fruto y cuando parece que los cielos están cerrados, también debe predicar la palabra de Dios. Dice que había un clérigo en la iglesia de Inglaterra que fue tocado gloriosamente y empezó a predicar en su parroquia y predicaba y después se fue a predicar a las parroquias aledañas y aparecieron los otros clérigos y fueron a acusarlo con el obispo. El obispo lo llama y le dice: ¿usted por qué anda predicando allá? Dice que anda predicando en todo tiempo. Y él le dice: yo solo predico en 2 temporadas. Ah, qué bueno, dijo el obispo, solamente en 2 temporadas vamos a descansar un poco entonces. ¿Y cuáles son esas temporadas? Yo predico a tiempo y fuera de tiempo, a todo momento, porque es urgente, hermano, urgente predicar, urgente hablar, urgente, no podemos quedarnos. Tenemos que ir por más, tenemos que caminar por más. Hay que abrir otras iglesias, hay que abrir casas donde predicar la palabra de Dios. Si la gente no quiere venir a la iglesia, hay que ir a las casas a predicar. Hay que seguir predicando en las calles, en todo lugar. Debe ser predicado el evangelio porque los días, hermanos, son malos y son cortos también. Tenemos esta oportunidad en Chile todavía, hermanos, de tener libertad de predicar. Doy gracias a Dios por las radios, por las televisiones que predican la palabra, pero nosotros como iglesia tenemos que seguir predicando y tenemos que inyectarnos este deseo de ir, hermanos, a diferentes lugares. Oro porque hermanos quieran abrir sus casas para predicar el evangelio. Quiero, hermanos amados, oro porque se abran otras ciudades y que algún hermano, un matrimonio, 2 matrimonios quieran ir y plantar una iglesia en otro lugar. Eso es maravilloso, porque hermanos, la palabra nos marca urgencia. Que predique la palabra, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Sigue hablando, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces la predicación, hermanos, tiene que haber este elemento también de confrontar las situaciones, reprender otras y animar, ¿no es cierto?, con otras. Pero siempre debe haber doctrina y trazar correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice el apóstol acá: porque vendrán tiempos peligrosos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Obviamente que todo el que predica dirá: esto es sana doctrina. Pero usted tiene que cotejarlo con la Escritura, que dice la palabra. ¿Se está predicando a sí mismo? ¿Que está predicando una idea? ¿O está predicando la palabra de Dios? Una persona, hermano, que tiene sana doctrina, predica desde la Biblia. Desde la Biblia predica. Entonces eso es lo que debemos hacer. Y la sana doctrina, hermano, generalmente va a rendir fruto, porque Dios dice que su palabra no volverá vacía. Entonces algo tiene que hacer la palabra. Timoteo necesitaba mantenerse enfocado en la palabra de Dios, porque el hombre por instinto natural no quiere la revelación de Dios, prefiere escuchar lo que quiere escuchar, algo que le quite, ¿no es cierto?, que le rasque el oído, porque tiene comezón de oír, que le rasque el oído, ¿ya? Clark comenta sobre comezón de oír, curiosidad interminable, un insaciable deseo de variedad, sienten el cosquilleo en su oído con el lenguaje y el acento de la persona, abandonando al buen y fiel predicador por buen orador. O sea, tenga cuidado cuando solamente se deleite su oído. Se deleite su oído. Un joven me dijo a mí hace un tiempo atrás que se fue a nuestra iglesia y me dijo: es que cuando el paladar como dijo él, se acostumbra a otros, quiere comer esas delicias. Pero esas delicias, hermano, no necesariamente es la palabra trazada correctamente, sino lo que yo quiero escuchar, ¿ya?
Dice entonces, hermanos, que no sufrirán la sana doctrina, ¿ya? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿ya? Esto nos recuerda que los maestros más populares no son necesariamente los maestros más fieles. No deberíamos asumir que un maestro solamente está quitando la comezón de oír solo porque es popular. No. Amén. Pero tampoco debemos asumir que es fiel a la palabra de Dios porque es popular. O sea, uno tiene que conocer la Escritura. Y de nuevo, ya tiene que conocer la Escritura, hermano. Pero este es el tiempo. Yo pienso que no había otro tiempo más fuerte que este. No había tiempo más potente que este en relación a esta situación, donde la gente busca que, hermano, ¿no es cierto? Perdonen que lo diga así, que le rasquen el oído, porque hay comezón de oír, ¿ya? Ahora, estos maestros, conforme sus propios deseos pecaminosos, engañosos, hermanos, dice que apartarán de la verdad el oído. Apartarán de la verdad, o sea, seducirán el oído para no escuchar la palabra, sino escuchar fábulas, ¿ya? Una vez que las personas dejan la palabra de Dios, a menudo comienzan a aceptar fantasías fantásticas. Cuando un hombre rechaza la verdad de Dios, no es que no cree en nada, sino que creerá cualquier cosa, ¿ya? Una fábula, ¿verdad?, es creer, por ejemplo, que el universo surgió por casualidad, es creer que nació de la nada, ¿ya? Esta descripción de la evolución del universo en un artículo del periódico Los Angeles Times es un ejemplo de esta fábula. Se lo voy a leer. En el principio había luz, pero también quark y electrónica. El Big Bang arrojó energía que se condensó en radiación y partículas. Los quarks se unieron para formar protones, se formaron rápida y salvajemente en una caliente y densa sustancia brillante, opaca como una estrella. Pasó el tiempo, el espacio se expandió, la materia se enfrió, los electrones y los protones eléctricamente irresistibles el uno al otro se fusionaron en hidrógeno neutro y en este matrimonio nacieron los primeros átomos. El espacio entre los átomos se volvió tan transparente como el cristal, más o menos como se ve en la actualidad. El resto, como dice, es historia. Los átomos se fusionaron para formar nubes de polvo, las cuales a su vez se convirtieron en estrellas, galaxias y cúmulos. Las estrellas agotaron su combustible nuclear, colapsaron y explotaron en ciclos recurrentes, fusionando elementos en el proceso. De vez en cuando un planeta estable se condensaba alrededor de una estrella de segunda generación donde crecerían formas de vida basadas en carbono, entre otras cosas. Cosmólogo, lo mejor de contemplarlo todo, de un comentario a un artículo científico, ¿ya? Pero hay gente que cree esto, cree que de la nada nació todo. Amén. Hermanos, es posible ver muchos que en la iglesia se desvían de la verdad y van a creer fábulas, o a veces creen, ¿no es cierto?, como creyó José de Smith cuando nace después los mormones, y él, ¿verdad?, la gente creyó la fábula que él había visto un ángel y que venían las tablillas de oro que nadie vio, que habían ciudades en América que nunca existieron y toda la historia, pero la gente sigue creyendo esa fábula, sigue creyéndola. Si usted ve la Biblia, hermano, todo lo que dice, cuando empezó la arqueología, dijeron la arqueología va a matar la Biblia, no, la arqueología, la ciencia, dice la Biblia tiene razón. Hay un libro por ahí que dice la Biblia tenía razón, hermano, pero si usted busca las ciudades de los mormones, no existe ninguna en Latinoamérica, en América toda, nada. Fábulas. Hermanos, el camino más seguro es la palabra. Ni siquiera cuando alguien dice, ¿verdad?, un ángel, yo creo lo sobrenatural, obviamente que sí, los cristianos tenemos que creer eso, yo creo que los ángeles están para ministrar nuestras vidas, amén, creo que la palabra profética es real, pero debe ser juzgada, debe ser examinada, y no cualquier cosa que se diga va a ser verdad, lo que sí es 100% verdadero es la palabra, y ahí debemos estar basados. Hermano amado, hay gente que va por fábulas. Hay gente que le gusta más las historias que cuentan las personas del testimonio. ¿Qué es importante el testimonio? Sí, es importante,
Pero hermanos, lo más importante es lo que tiene la palabra. ¿Qué peso tiene ese mensaje que está recibiendo? Ahora mismo lo que estoy hablando, ¿tiene peso en la palabra o no tiene peso en la palabra? Porque podría buscar entretener su oído, nada más, pero no sirve. No sirve, lo que sirve es la palabra de Dios. Eso es. Entonces, hermanos amados, Pablo llama a Timoteo, ¿no es cierto? Y lo pone ahí, ¿no es cierto?, en un solemne prácticamente juramento delante de Dios y del Señor Jesucristo, que está tan pronto a venir, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda, inte a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y este es un tiempo. Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros, pero maestros conforme a su propia concupiscencia, no conforme al Espíritu de Cristo. Y porque eso va a ocurrir, apartarán de la verdad el oído, de la verdad, de la palabra, y se volverán a fábulas, a cuentos. Por ahí Pablo habla cuentos de viejas, pero tú, le dice a Timoteo, tú sé sobrio en todo. Timoteo no podía cumplir su ministerio a menos de que mantuviera una cuidadosa atención, siendo sobrio en todo. Todo buen pastor debe tener los ojos abiertos, estar conectado con la realidad de Dios, hermanos, porque lentamente podemos, hermanos, ser desenfocados. ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo? Que debe soportar las aflicciones. El ministerio cristiano tiene sus aflicciones, tiene sus complicaciones. Ser cristiano de por sí, lleno del Espíritu, viviendo para la gloria de Dios, va a tener complicaciones, dificultades. Hermano, gana personas, sumérgete en eso, en tu lugar, muestra a Cristo y vas a tener aflicción. No te puedo decir que no, lo que sí te puedo decir, que de todas ellas, tal como a Pablo, Dios te librará. Dios te librará. Quizás pases por un momento difícil. Sé de alguna hermana en nuestra iglesia que ha pasado momentos difíciles en su lugar de trabajo por ser cristiana, pero yo creo que Dios de todas la va a sacar y la van a usar para la gloria suya. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Creemos que Timoteo en sí no estaba particularmente dotado como evangelista, pero aún así tenía que cumplir fielmente con esta obra como predicador de la palabra de Dios. Yo mismo muchas veces me encontraba en problemas de esto, pero cada vez que tengo la oportunidad quiero que la gente se convierta. Cada mensaje que damos tratamos de que algo llegue a personas que nos visitan, que están por la primera vez, y tenemos que ir por las casas y por otros lugares buscando a la gente. Por eso vamos a misiones, por eso nos movemos en eso. No soy un evangelista dotado en ese aspecto como el don, pero todo hombre de Dios, toda mujer de Dios debe hacer la obra del evangelista, debe predicar a Cristo. ¿Qué más le dice Pablo? Cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Puede haber muchas razones para que alguien no cumpla su ministerio y cada razón debe ser combatida seriamente. El miedo puede ser un obstáculo a cumplir el ministerio. La incredulidad, las preocupaciones del mundo, hermanos, el miedo al hombre, el desánimo, a la crítica o grandes pecados, pero todas ellas deben ser combatidas, todas ellas deben ser deshechas en el nombre de Jesús, porque si Dios te llamó, hermanos, lo más grande que hay es el llamamiento de Dios para nuestras vidas. Pero tú sé sobrio en todo, no seas como esos otros. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo llegó a este punto en su vida, tiene certeza de esto. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¡Wow! Pablo está diciendo, yo ya no voy a ser librado de esto. La primera carta esperaba ser librado. Hermano, pero aquí ya no. Él dice, quizás Dios se reveló a él. Le dijo, Pablo, se acabó tu tiempo. Hermanos,
Pero qué satisfacción más grande es leer el verso 7, cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Pablo fue un soldado maravilloso, hermanos amados. Ya he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¡Qué potente! ¿Qué se dirá de nosotros cuando terminemos nuestra carrera? ¿Podré decir yo he peleado la buena batalla? ¿Podría decir he acabado la carrera con la bandera en alto? Y he guardado la fe, la palabra que se me entregó. Dios nos ayude, amén. Y Él estaba por ser sacrificado, derramado, ¿no es cierto? Entregado totalmente. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí dice entonces que hay una corona de justicia esperando por cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros debe correr esta carrera, debe pelear esta batalla y debe ser fiel en la encomienda, en el depósito que Dios puso a nuestro resguardo. ¿Qué es lo que Dios te llamó a hacer a ti, mi hermano, mi hermana? ¿Qué es lo que Dios puso en tu corazón a hacer? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Qué es lo que estás postergando? ¿Y hasta cuándo lo vas a postergar? Porque el tiempo pasa, las oportunidades a veces se acaban. Por eso creo que este es un buen tiempo para escuchar la palabra del Rey, ¿verdad? Diciendo, te encarezco delante de Dios, te encarezco, toma lo que Dios te puso a hacer y pon manos a la obra para que Dios obre y Dios fluya. Y no te mires a ti mismo, sino mira al que te llamó. Llénate de la palabra. Y quizás estás tan lleno de la palabra que lo único que tienes que hacer ahora es abrir tu boca para que la palabra corra. Haz obra de evangelista. Gana personas. Invierte en personas. Discipula personas. Guía personas en el camino eterno. Pablo termina y dice, yo estoy listo para ser sacrificado. He acabado la carrera. He peleado la buena batalla y he guardado la fe. Padre bueno, gracias por su bondad, su amor. Gracias por su misericordia. Te damos toda gloria. Te brindamos todo honor y toda alabanza a ti. Tú eres bueno y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.